sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Honestamente le di muchas vueltas al hacer este video porque no tenían claro lo que quería mostrarles, sin que muchas personas se ofendieran cuando realmente este canal simplemente se basa en las observaciones que puedo notar con respecto a Taekook. Y dado que recientemente tuvimos un live de Taehyun y Jungkook en la casa de este último, no pude evitar notar ciertas cosas que no dije explícitamente en mi video pasado, ya que lo hice rápidamente sin tomar en cuenta que en más de una ocasión hubo cosas que de verdad no sé cómo se me pudieron pasar, pero que vino con una buena oportunidad para que se extendiera el hecho de que Taehyun y Jungkook han dado demasiadas pistas que nos hacen preguntar si de verdad están viviendo juntos o simplemente pasan la mayoría del tiempo en la casa del otro, que hasta incluso ya lo consideran como su hogar. Ya que principalmente Taehyun dijo que había encendido el live en casa mientras bebía pensando en ARMY, lo que eventualmente generó asombro en los fans, debido a que Taehyun no dijo en casa de Jungkook o especificó el lugar, él simplemente dijo en casa, como si adoptara donde estaba como propia, ya que luego Taehyun aparentemente apretó los labios como si estuviese evitando reírse de lo que dijo tan pronto cayó en cuenta, o simplemente las palabras fluyeron fuera de su boca sin poder evitarlo, por lo que claramente fue sumamente confuso. 네, 안녕하세요. 저는 집에서 한잔하고 아미 생각나서 켰습니다. Otro punto que quiero resaltar respecto a lo extraño que fue ese live es el hecho de que se supone que Taehyun y Hobi estaban esperando el taxi que habían pedido por separados para irse a sus respectivas casas. Tengan en cuenta que en Corea eran alrededor de las 12 de la madrugada, según la hora en la que Taehyun y Jungkook hicieron sus lives con 4 minutos de diferencia. Taehyun y Jungkook aparentan estar ya en pijama mientras este último se encarga de lavar las últimas prendas de ropa interior, a diferencia de Hoseok, que sí parecía listo para salir de la casa de Jungkook luego de pasar quizá todo el día con ellos. Por lo que cuando Hobi anuncia que su taxi había llegado y que tenía que irse, Taehyun ni siquiera había estado revisando el celular para asegurar que el suyo también había llegado, cuando de pronto dijo que entonces el suyo también debería estar esperando por él, como si a fuerzas ambos taxis estuvieran esperando por ellos al mismo tiempo. Por supuesto que Taehyun toma el celular mientras Jungkook habla sobre la lavadora perdiendo su ropa interior, pero no parecía que estuviese monitoreando la llegada de su taxi, cuando Hobi avisó que el suyo estaba afuera, cuando él dijo de la nada que probablemente el suyo también cuando no tenía nada asegurado. 건조기 팬티 하나 놓쳤어. 건조기 팬티 하나 놓쳤어. 야, 나 왔어. 왔어요? 나도 왔을 것 같은데? Lo que me hace pensar que quizá Taehyun solo lo dijo porque claramente ellos dos solos frente a la cámara no es especialmente lo que la empresa les permitiría, así que para apagar el live y despedir a Hobi, él simplemente supuso al aire que su taxi también había llegado, pero probablemente nunca se fue, ya que no es la primera vez que Taehyun insinúa que está con Jungkook sin ningún temor alguno, cuando incluso el 24 de enero de 2020, a las 8 de la mañana, mientras una ARMY preguntaba a través de Weverse sobre dónde estaba Jungkook, Taehyun no dudó en responder 6 minutos después que Jungkook se encontraba durmiendo a su lado ese sábado por la mañana. O cuando Jungkook compartió su receta de ramen picante a través de Weverse, y Jimmy le preguntó de manera obvia en su publicación, que si en Corea no era demasiado temprano como para estar haciendo ese tipo de comida tan pesada a las 7 de la mañana. Por lo que mejor le recomendó irse a dormir otro rato, siendo que una hora después, Taehyun de la nada comentó que había tenido una buena siesta con un emoji de guiño, como si las cosas no hubiesen sido demasiadas extrañas ya. Incluso cuando Taehyun encendió su live el 24 de enero, que de igual forma duró solo 2 minutos, porque Jungkook comenzó a cantar al fondo, y rápidamente lo apagó, para luego hacer uno de 7 minutos en el que no le quedó de otra más que decir que estaba jugando con sus amigos por computadora, y que Jungkook estaba con él en ese preciso momento, mientras aparentemente lo miraba. Es simplemente lo que más podría confirmarlo. Ya que lo que más me ha hecho pensar en esa posibilidad ha sido la vez en las que se notó que ambos tenían la misma colección de vasos y platos de fondaco, que se pudieron ver en el live de Jungkook y las fotos que Taehyun compartió mientras comía con sus amigos de la secundaria. Y esto en realidad no pensé que fuese tan necesario de explicar, pero en vista de que en el anterior video hubieron algunos comentarios preguntando sobre la otra persona que sale atrás de Taehyun, cuando este abraza a Hobi mientras dice que ya se va, no me quedó más opción que ajustar la luz del video y hacer un zoom enorme, para que ustedes aprecien muy bien de quién se trata.
pues literalmente la persona que iba con una coleta y estaba terminando de lavar su ropa interior era simplemente Jungkook en todo su esplendor, por si no les había quedado demasiado claro. Pero en fin, lo más adorable de todo esto es que Taehyun siempre ha estado junto a él cuando Jungkook tiene que partir a otro lugar. Lo hizo cuando Jungkook estaba a punto de ir a Qatar la primera vez y cuando lo recibió la segunda vuelta en uno de los hoteles más lujosos cerca del aeropuerto de Incheon, en donde incluso grabaron el challenge de Run BTS y tuvieron al mismísimo hotel confirmando que solo ellos dos habían sido hospedados en la privada Villa Deluxe. Y la tercera vez fue justo el día viernes 7 de abril, en el que horas después se notificó que Jungkook se iría de viaje al extranjero a cumplir con su agenda, y Taehyun junto a Hobi estuvieron haciéndole compañía hasta altas horas de la noche. Me hace sentir especialmente satisfecho, ya que incluso se vio a Jungkook en el aeropuerto vestido completamente de la marca de la que es embajador, Calvin Klein, con un collar de la marca Celine que curiosamente se le ha visto a Taehyun en más de una ocasión, dado que por su parte es embajador de dicha marca, lo cual es totalmente curioso y podría ser que tuvieran ese collar a juego como muchas veces hemos visto que comparten. Así como yo quiero compartir con ustedes el nuevo video del Barrio de la Hoja, que es mi otro canal, esta vez hablando de mi experiencia viendo los 3 primeros episodios de Estamos Muertos, que es la serie de zombies más exitosa de Netflix, así que te invito a pasar a verlo si aún no lo has hecho. Pero en fin, si es el caso de que Taehyun realmente se quedó a dormir con Jungkook por el hecho de que parecía verdaderamente preparado para ir directamente a dormir, es algo que no puedo sacarme tan fácil de la mente, ya que esta y otras insinuaciones más me dejan en claro que al menos Taekook comparte la mayoría de su tiempo en la casa del otro, que hasta incluso confunden sus espacios como los propios, y eso nada ni nadie lo podrá cambiar.